Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de MyPet. La desparasitación es importante cada 3 meses o lo mejor sería que hiciéramos un examen de materia fecal para determinar si nuestra mascota necesita o no realmente la desparasitación. Las diarreas pueden ser causadas por varios agentes como los parásitos, las bacterias, los hongos, incluso disbiosis por alimentación. Sacamos a nuestra mascota al parque a que juegue, interactúe con otros perritos, pero muchas veces no nos damos cuenta que empiezan a comer pasto. Hay un mito muy grande que tenemos casi todos y es que cuando ellos consumen pasto se están desparasitando. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? El pasto trae varias complicaciones. Uno, anatómicamente el pasto tiene unas vellosidades que lo que va a generar es irritación en la mucosa gástrica, tanto a nivel de esófago como a nivel del estómago y a nivel gastrointestinal, es decir, por los intestinos también. Entonces, esa irritación lo que nos puede generar es que hayan vómitos y diarreas por irritación. Adicional a esto, el pasto usualmente está contaminado con bacterias y parásitos de otros perritos, de otros animales que nos van a enfermar a nuestra mascota, porque al ellos consumir el pasto contaminado también se van a contaminar. Por más de que nosotros seamos muy juiciosos con la desparasitación y con las visitas periódicas al veterinario, pues si ellos están consumiendo lo que los van a enfermar, pues se van a enfermar. Entonces lo ideal es estar muy pendientes, quitarnos ese mito de la cabeza de que ellos se desparasitan porque es totalmente falso y evitar que nuestra mascota consuma pasto. Debemos tener a nuestra mascota bastante hidratada, es decir, que tome agüita. Uno de los tips que les puedo dar para que nuestra mascota consuma más agua es ponerle hielito en el agua. ¿Para qué ponerle hielito en el agua? ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, si el estómago está inflamado y el intestino está inflamado, el hielo lo que nos va a ayudar es a desinflamar un poquito y va a disminuir el dolor e incluso puede llegar a mejorar la diarrea. Adicional a esto, si la diarrea es excesiva, vamos a disminuir la alimentación. Podemos incluso frenarla y hacer un ayuno de 12 horas para ver cómo va evaluando y evolucionando el paciente. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre vacunar y no vacunar si a la final se pueden contagiar? La respuesta es que un paciente que está vacunado, a pesar de que se puede contagiar, no se va a enfermar o no va a ser algo letal, es decir, la sintomatología va a ser bastante leve, su cuerpo va a poder reaccionar mucho mejor y la mortalidad es mínima. En cambio, un paciente que nunca se ha vacunado, las posibilidades de sobrevivir o de que no queden secuelas son bastante altas. Los gatos no se vacunan a nivel escapular, es decir, en la parte de acá del cuellito donde usualmente se vacunan los perros, no se vacunan los gatos. Los gatos se deben vacunar en los miembros posteriores o en los miembros anteriores. Si llegan a generar una reacción inflamatoria bastante exagerada que incluso puede llegar a formar un cáncer, en los miembros anteriores o posteriores es mucho más fácil poder retirar la masa o, dado el caso cuando es muy grave, poder amputar el miembro. Entonces, si lo hacemos de forma incorrecta, es decir, en la misma zona donde se hace con los perros, el problema es que ahí el abordaje quirúrgico es mucho más complicado y la posibilidad de que este paciente salga adelante es bastante baja. Entonces tengan muy en cuenta que los gatos se vacunan diferente a los perros. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen el tórax ancho como los bulldog, vamos a tener en cuenta que vamos a posicionar a la mascota paticas arriba y vamos a poner nuestras manos en la mitad como en una persona. Vamos a intentar hacer de 100 a 102 masajes por minuto, que es la normal frecuencia cardíaca de ellos. En los galgos vamos a posicionar nuestras manos más cerca hacia la punta del pecho, es decir, no debajo de la axila, sino más cerca a donde termina el pecho de nuestra mascota. Ahí vamos a empezar a hacer las compresiones o el masaje cardíaco. Y en los pacientes que tienen un pecho un poco más común, como el de los labradores, vamos a posicionar nuestras manitas entre la axila y el pecho de él, es decir, más o menos por acá. Y vamos a empezar a hacer lo mismo, de 100 a 102 compresiones por minuto.
Adicional a eso hay que tener en cuenta que debemos iniciar la ventilación o la respiración boca-hocico una vez cada 6 segundos. Hay que tener cuidado porque a pesar de que nosotros conocemos nuestras mascotas, podemos contagiarnos con bacterias. Entonces lo ideal es no poner la boca directamente sobre la boca de nuestra mascota, sino poner la mano de esta forma para poder empezar la ventilación. Esto nos va a ayudar a que reaccione más rápido el corazoncito. Una vez tengamos nuevamente el latido cardíaco, lo ideal es llevar inmediatamente a urgencias a nuestra mascota, ya que debemos saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo podemos hacer la inducción de vómito? Vamos a administrar vía oral, o sea, por la boquita, 20 ml de agua oxigenada por kilo de peso. Es decir, si mi paciente pesa 2 kilos, le voy a dar 40 ml de agua oxigenada. Nunca vamos a superar los 100 ml independiente del peso que tenga nuestra mascota. Si esto no funciona y no generamos el vómito en los primeros 15 minutos, lo ideal es administrar carbón activado, ya sea de uso veterinario o de uso humano, y correr inmediatamente al médico veterinario para que con medicamentos podamos hacer inducción del vómito o el tratamiento adecuado dependiendo de lo que consumió nuestra mascota. Y por último, pero no menos importante y más común en realidad, es el golpe de calor. Cuando vamos a ciclovía muy contentos en un día de sol, un domingo con nuestro peludito, ¿no les ha pasado que se tiran al piso y empiezan a respirar muy aceleradamente y nos hacen preocupar? Bueno, el golpe de calor es algo muy común porque hay que tener en cuenta que nuestras mascotas no sudan como nosotros, ellos sudan por los pulpejitos. Entonces, si están en bastante contacto con un pavimento caliente o con el pasto caliente, pues no les permite hacer el intercambio de temperatura, es decir, van a empezar a calentarse sin poder liberar ese calor. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Lo ideal es que si nuestra mascota no quiere caminar más, no lo forcemos y consigamos algo frío lo más pronto posible. ¿Qué es lo que debemos enfriar de primeras? Las manitas. Después intentar echar agua en todo el cuerpito para que se baje la temperatura y darle su espacio para que pueda jadear. El jadeo es otra forma que ellos tienen para poder termorregular y poder bajar ese tema del golpe de calor. Cuando confirmamos la gestación de nuestra mascota, ¿qué debemos tener en cuenta? 1. No podemos aplicar ni desparasitación externa ni desparasitación interna. ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden llegar a generar deformaciones e incluso aborto de los fetos. También hay que tener en cuenta que las vacunas se debieron haber puesto antes de que nuestra mascota quede preñada, al igual que la desparasitación y el antipulgas. Debemos tener en cuenta que si nuestro médico veterinario no nos ha recomendado administrar ningún tipo de medicamentos, no lo debemos hacer porque en este momento corre riesgo la vida tanto de nuestra mascota como de los cachorritos en camino. Adicional a eso, vamos a preparar en el piso tapetes y pañales, pero los pañales con los que se les enseña a hacer chichi, para que se puedan estar cambiando constantemente y mantengamos la zona limpia. Recuerden que al momento del parto esto se va a ensuciar bastante, se va a llenar de sangre y posiblemente de otros fluidos, y la idea es que los cachorritos estén en un ambiente bastante sano y limpio. Vamos a tener toallitas desechables para poder empezar a ayudar a limpiar los animalitos que van naciendo. Es decir, cuando va naciendo uno, la mamá usualmente tiende a morder la placenta e ir limpiándolos. Cuando la mamá no hace esto, porque a veces son mamás primerizas y no saben qué hacer, lo que nosotros vamos a hacer es romper la placenta y empezar a frotar bastante los cachorritos con una toallita para ayudar a secarlos. Esto va a hacer que se estimule también la termorregulación, que es la activación de los cachorritos. Es normal que no lloren, pero lo preferible es que lloren. ¿Por qué? Porque eso va a liberar todo el moco que puede llegar a haber en la garganta para que pues los pulmoncitos empiecen a respirar solitos. Recordemos igual que siempre va a ser la recomendación del médico veterinario la esterilización. Un parto no es nada fácil y no siempre va a ser la naturaleza la que nos ayude a que esto funcione. Debemos estar muy pendientes y hacerles controles muy seguido para que esto se lleve a cabo de forma adecuada y no corra riesgo ni nuestra mascota ni los nuevos cachorritos. ¿Cómo se hace una curva de glicemia? Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a tomar las glicemias cada 2 horas en casa. ¿Por qué lo recomendamos en casa y no en un hospital, a pesar de que nosotros como médicos veterinarios sabemos cómo hacer la curva?
Lo ideal es que nuestra mascota esté en el entorno en el que siempre está para no generar estrés, ya que el estrés puede aumentar la glucosa y esto nos puede afectar en tanto la dosis de la insulina como en la curva de glicemia. Una de las zonas bastante importante y fáciles para tomar sangre, sobre todo en gatos, son las orejitas. Les tengo un super tip para tomar la sangre de ahí. Vamos a tomar la lámpara del celular y vamos a alumbrar en la parte externa donde hay más pelito. Con eso, si miramos acá adentro, se van a ver todos los vasitos sanguíneos y va a ser mucho más fácil poder tomar sangrecita de ahí. Demás síntomas como lo son que de pronto empiecen a vomitar o que sean intolerantes al ejercicio. ¿Qué es esto? Que cuando uno los saca a hacer su ejercicio normal, se desmayen o simplemente quieran estar todo el tiempo sentados y no quieran hacer ejercicio. Esto puede deberse a la falta de glucosa y a la falta de energía que ellos van a tener. Es importante también, por medio de una ecografía, determinar que los riñones están funcionando bien, ya que hay que tener en cuenta que el primero de los órganos que se puede afectar por las fluctuaciones de la glicemia son los riñones. Eso fue todo por esta semana. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de que subimos nuevo video. Bye.